Capítulo 11. No, algo empezó a dar vueltas en la cabeza de Jess. Abrió la boca, pero la tenía seca y no le salieron las palabras. Sacudió la cabeza, mirando una cara y luego otra, esperando que alguien lo ayudara. Finalmente, su padre habló, mientras acariciaba el pelo de su esposa con su mano grande y áspera, y con los ojos bajos, atentos al movimiento. Hoy, en la mañana, encontraron a la niña Burke en el arroyo. No, dijo él, encontrando por fin su voz. Leslie no pudo haberse ahogado. Sabía nadar muy bien. La cuerda era vieja, esa de la que ustedes, niños, se andaban colgando. Se rompió. El padre siguió, la voz bajita, inexorable. ¿Creen que, cuando se cayó, se golpeó la cabeza con algo? ¡No! Jess comenzó a gritar. No les creo. Me están mintiendo. Miró a su alrededor enloquecidamente, esperando que alguien asintiera. Pero todos tenían la cabeza gacha, excepto Maybelle, cuyos ojos estaban muy abiertos y llenos de terror. Pero, Leslie, ¿y si te mueres? No, le dijo directamente a Maybelle. Es una mentira. Leslie no está muerta. Se dio la vuelta y salió corriendo por la puerta, dejando que el marco del mosquitero golpeara con fuerza contra la casa. Corrió por la grava hacia la carretera y comenzó a correr más rápido hacia el oeste, alejándose de Washington y Millsburg y de la vieja casa de los Perkins. Un coche que se acercaba tocó el claxon, y lo esquivó y volvió a tocar, pero Jess casi ni lo notó. Leslie muerta, amiguita, cuerda rota, cayó, tú. Las palabras explotaban en su cabeza como palomitas de maíz contra las paredes de una olla. Dios, muerta, Leslie, muerta, tú. Corrió hasta que se tropezó, pero siguió. Tenía miedo de detenerse. De alguna forma sabía que correr era lo único que podía evitar que Leslie estuviera muerta. Eso dependía de él. Tenía que seguir. Detrás de él se escuchó el brum 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 de la pico, pero no pudo voltear a ver. Trató de correr más rápidamente, pero su padre lo rebasó y estacionó la camioneta frente a él, y se bajó y corrió hacia él. Alzó a Jess en sus brazos como si fuera un bebé. Durante unos segundos, Jess pateó y luchó contra esos brazos fuertes, pero luego se dio al entumecimiento que lo invadió, queriendo desbordarse desde un rincón de su cerebro. Apoyó el peso de su cuerpo en la puerta del pick-up y dejó que su cabeza golpeara contra la ventanilla. Su padre manejaba rígidamente y sin hablar, aunque en un momento se aclaró la garganta como si fuera a decir algo. Sin embargo, una sola mirada a Jess lo hizo cerrar la boca. Cuando se estacionaron frente a la casa, su padre se quedó ahí, sentado en silencio, y Jess pudo sentir la desazón que el hombre experimentaba. Así que abrió la puerta y salió, y con el entumecimiento inundándolo, entró y se acostó en su cama. Estaba despierto. Había vuelto en sí de pronto, en la oscura quietud de la casa. Se incorporó tenso y tembloroso. Pese a que estaba vestido desde su chamarra hasta los tenis, podía escuchar la respiración de sus hermanas pequeñas en la cama contigua, extrañamente sonoras e irregulares en el silencio. Algún sueño lo había despertado, pero no podía recordarlo. Lo único que podía recordar era la sensación de horror que el sueño había traído consigo.
A través de la ventana, sin cortinas, podía ver la luna ladeada, con cientos de estrellas que bailaban como acompañantes. Le vino a la mente la idea de que alguien le había dicho que Leslie había muerto, pero ahora sabía que eso era parte del horrible sueño. Leslie no podía morir, era como si él hubiera muerto también, pero las palabras giraban incómodamente en su cabeza, como hojas agitadas por un viento frío. Si se levantara en ese momento y fuera a la vieja casa de los Perkins y tocara la puerta, sería Leslie quien la abriría, con el príncipe Terrien saltando alrededor de sus piernas como una estrella alrededor de la luna. Era una noche hermosa. Quizás podrían correr por la colina, a través del campo hasta el arroyo, y columpiarse y cruzar la Terabitia. Nunca habían estado ahí de noche, pero había suficiente luz para iluminar su camino hasta el castillo, y podría contarle todo acerca de su día en Washington y ofrecerle una disculpa. Había sido una tontería no preguntarle a la señorita Edmonds si Leslie podía ir también. Leslie y él y la señorita Edmonds pudieron haber tenido un día maravilloso, diferente, por supuesto, del día que la señorita Edmonds y él habían tenido. Pero bueno, perfecto. La señorita Edmonds y Leslie se caían muy bien. Hubiera sido divertido llevar a Leslie también. Discúlpame, por favor, Leslie. Se quitó la chamarra y los tenis y se metió bajo la colcha. Fui un tonto por no preguntar. Está bien, habría dicho Leslie. He ido a Washington miles de veces. ¿Viste alguna vez la casa del búfalo? De alguna forma, era la única cosa de todo Washington que Leslie no había visto nunca, así que le pudo contar todo, describir las pequeñas bestias lanzándose a la destrucción. De pronto, sintió frío en el estómago. Tenía que ver con los búfalos, con caerse, con la muerte, con la razón por la que no le había podido preguntar a Leslie si querían ir a Washington con él. ¿Te cuento algo raro? ¿Qué? Preguntó Leslie. Tuve miedo de ir a Terabithia esta mañana. El frío amenazaba con extenderse desde su estómago. Se dio vuelta y se acostó boca abajo. Quizás lo mejor era no pensar en Leslie en ese momento. Iría a verla a la primera hora en la mañana y le explicaría todo. Lo podría explicar mejor el día, cuando ya se hubiera librado de los efectos de la pesadilla que no podía recordar. Se concentró en recordar el día en Washington, en rescatar hasta los detalles más pequeños de las pinturas y las estatuas, recogiendo el sonido de la voz de la señorita Edmonds, acordándose de sus palabras y sus respuestas exactas. Ocasionalmente, en un rincón de su mente, llegaba una sensación de caída, pero la alejaba con otra representación del sonido de alguna otra conversación. Mañana tenía que contarle todo a Leslie. De lo que se dio cuenta después fue del sol entrando por la ventana. La cama de sus hermanitas era solo un montón de colchas arrugadas y había movimiento y voces bajas que venían de la cortina. Dios, pobre señorita Bessie. Se había olvidado de la existencia de la vaca la noche anterior, y ahora debía ser tarde. Buscó sus tenis a tientas y metió los pies en ellos sin atarse las agujetas. Su madre rápidamente levantó la vista de la estufa cuando lo oyó llegar. Tenía la expresión de que necesitaba hacer una pregunta, pero solo sintió con la cabeza. El frío comenzó a regresar. Me olvidé de la señorita Bessie. Tu papá la está ordeñando. Anoche también me olvidé de ella. Su madre volvió a sentir. Tu papá lo hizo en tu lugar. Pero no era una acusación. ¿Quieres desayunar algo? A lo mejor por eso su estómago se sentía tan raro.
No había comido nada desde que tomó el helado que la señorita Edmunds había comprado para los dos en Millsbrook, cuando ya venían a la casa. Brenda y Ellie lo miraron desde la mesa. Las pequeñas dejaron de ver sus caricaturas en la tele para mirarlo y rápidamente se voltearon hacia otro lado. Tomó asiento en el banco. Su madre colocó un plato lleno de hot cakes frente a él. No pudo recordar cuándo había sido la última vez que su madre había hecho hot cakes. Los bañó con jarabe y comenzó a comer. Sabían a gloria. Ni siquiera te importa. O si te importa. Brenda lo miraba desde el otro lado de la mesa. Confundido y con la boca llena, la volteó a ver. Si Jimmy Dix hubiera muerto, yo no podría comer ni un bocado. La frialdad que tenía dentro se enrolló y dio un salto. ¿Puedes cerrar la boca, Brenda Arons? Su madre se lanzó adelante con la pala de los hotcakes amenazadoramente en alto. Bueno, mamá, él está ahí comiendo hotcakes como si nada. A mí ya me habría explotado los ojos de tanto llorar. Él miró primero a su mamá y luego a Brenda. Los niños no lloran cuando pasan esas cosas, ¿verdad, mamá? Bueno, a mí no me parece bien que estés sentado ahí comiendo como una puerca de cría. Te estoy diciendo, Brenda, que si no te callas la boca. Las podía oír mientras hablaban, pero estaban más lejos aún que el recuerdo del sueño. Comió y masticó y tragó, y cuando su madre le puso 3 hotcakes más en el plato, también se las comió. Su padre entró con la leche, la puso cuidadosamente en las botellas vacías de sidra y las guardó en el refrigerador. Luego, se lavó las manos en el fregadero y se acercó a la mesa. Cuando pasó al lado de Jess, le tocó ligeramente el hombro. No estaba enojado por lo del orden. Jess apenas se da cuenta de que sus padres se miraban entre sí, y luego lo miraban a él. Su mamá miró a Brenda con severidad, y luego a su esposo, que quería decir que había que jalarle las riendas a Brenda para que se estuviera callada. Pero Jess solo podía pensar en los deliciosos que habían estado los hotcakes, y que esperaba que su madre le pusiera unos pocos más en el plato. De alguna forma sabía que no debía pedir más, pero aún así se decepcionó cuando su madre no le sirvió otra porción. Entonces pensó que lo que debía hacer era levantarse y abandonar la mesa, pero no estaba seguro de a dónde debía ir o de qué era lo que debía de hacer. Tu madre y yo pensamos que debemos ir allá con los vecinos a dar el pésame. Tu padre se aclaró la garganta. Creo que es lo correcto que tú también vengas. Se detuvo de nuevo. Es que tú eras el que realmente conoció a esa niñita. Jess trató de comprender lo que su padre le estaba diciendo, pero se sentía como un estúpido. ¿Cuál niñita? Farfulló, a sabiendas de que eso no era lo que debía preguntar. Ellie y Brenda, las dos soltaron un grito ahogado. Su padre se inclinó sobre la mesa y posó su enorme mano sobre la mano de Jess. Dirigió un rápido y preocupado vistazo a su esposa, pero ella se mantuvo inmóvil, con los ojos llenos de dolor, en silencio. Tu amiga Leslie ha muerto, Jess. Tienes que entenderlo. Jess sacó la mano de debajo de la mano de su padre. Se levantó de la mesa. Sé que no es fácil. Jess podía escuchar a su padre hablar mientras entraba en su cuarto. Se puso la chamarra y regresó a la cocina. ¿Listo para que nos vayamos ahorita?
Su padre se puso en pie rápidamente. Su madre se quitó el delantal y se alisó el pelo. Maybelle dio un brinco desde la alfombra. Yo quiero ir también. Nunca he visto a alguien muerto. No. Maybelle se sentó rápidamente, como si la voz de su madre hubiera sido un bofetón. No sabemos si le están velando, Maybelle, dijo el señor Adams de una manera más suave.